Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy vamos a hablar de serpientes. Hace tiempo que no hablamos en el canal. Más que nada vamos a hacer un vídeo sobre personas que estáis empezando en el mundo de los reptiles y en particular de los ofidios, que son las serpientes. ¿Cuáles serían las mejores opciones a la hora de elegir vuestra primera serpiente? No pretendo hacer un top, yo no creo que haya una serpiente que esté por encima de otra, sino que dependiendo de los gustos de cada persona, pues dentro de estas, no sé si serán 6 o 7 serpientes, pues elegiremos la que más nos gusten y la que creamos que podemos darle las mejores condiciones. Espero que os guste el vídeo y nos vemos ahora. Bueno, ya estamos por aquí, estáis viendo una imagen detrás, os dejaré una imagen por aquí arriba, aparte también dejaré los cuidados, ya que tengo fichas de todas las serpientes que vamos a hablar. En este caso vamos a hablar de la serpiente de las que traigo, la más pequeña de todas. La serpiente es la boa de la arena, la boa de Kenia, le llaman de muchas maneras. Es una serpiente de pequeño tamaño, sobre todo el macho es mucho más pequeño que la hembra. Pensar que esta serpiente puede medir un macho 50 centímetros, 60 como máximo, por ahí va la cosa, y una hembra aproximadamente siempre están por debajo del metro. Como sabéis, no es una regla al 100%, pero bueno, que sepáis que va a ser una serpiente siempre por debajo del metro y el macho siempre será mucho más pequeño. No sé si aquí se puede apreciar, el macho mucho más pequeño que la hembra es mucho más grande. Cosas buenas de esta serpiente, si te decides a adquirir una de ellas. Por ejemplo, el hecho del tamaño, es un tamaño pequeño, luego el temperamento y el manejo, son serpientes muy tranquilas, las que podéis manejar y bueno, y que no necesitan grandes espacios para mantenerlas, que eso es una cosa a favor en esta serpiente. Luego el tema este, lo que estoy diciendo, el tema de tranquilidad. Esta y otra más que os voy a traer serán las dos más tranquilas, las otras son más nerviosas. Que sean nerviosas no quiere decir que sean agresivas, sino que serán, digamos, el manejo no será tan tranquilo como estas, que estas podéis tenerla en la mano y es como que no corretean tantos como las otras. Un inconveniente, por ponerle alguno, el hecho de que son serpientes como boa de la arena, como su propio nombre indica, quiere decir que ya se esconden debajo de la arena y los ojos los tienen en la parte de arriba de la cabeza y esperan a su presa. Con eso lo que os quiero contar es que el hecho de que estén escondidas pues hace que sea un animal digamos un poco aburrido entre comillas de tener, ya que siempre pues están debajo del sustrato y esperando a que venga una presa. El tema de alimentación también es bastante buena comiendo, no os dará muchos problemas. Hay en otra que os voy a traer que sí que da un poquito de problemas. Como os digo, habrá unos pros y unos contras siempre en cada una, pero luego también hay que diferenciar que cada individuo es diferente. No podemos generalizar que la boa de la arena sea muy tranquila y a lo mejor os haga un animal que sea a lo mejor más activo de lo normal, o a la inversa, a lo mejor otras serpientes que os voy a traer que digo que son más nerviosas y los ejemplares con el tiempo, cuando se hacen más adultos, siempre pues pierden a lo mejor ese nervio que tienen desde el principio y se hacen más manejables, ¿vale? Pero bueno, este es un buen caso, la boa de la arena, la verdad que para principiantes, animales que no sean excesivamente nerviosos, comen bien y no necesitan mucho espacio, yo creo que para principiantes es una buena opción. Ahora vamos con otro. Bueno, ahora vamos a ir con otra serpiente que también la verdad que es muy interesante. Como sabéis, quien me conoce ya sabéis que es mi favorita, pero bueno, si somos de España sabéis que están de momento, hasta que no resuelvan la ley, que están en ello, queda poco tiempo para que resuelvan el tema de la ley y finalmente a ver si nos dejan volver a tener la Piton Regius. Pero bueno, saltándonos ese paso, la Piton Regius, la Piton Real, Piton Bola, como la queréis llamar, bueno, es una serpiente también de África, una serpiente también muy dócil. Piton Bola le dicen porque se hace una bola cuando la coges, cuando se siente amenazada o está intranquila se hace una bola. Son animales muy inofensivos, no crecen mucho tampoco, 1,10 m, 1,30 m, más o menos, por ahí va la cosa. No son, casi todo lo que traigo de serpientes no son, ninguna supera los 2 metros, y aunque superaran casi los 2 metros son serpientes lo que ya vienen, que son muy finitas, que son más bien culebras.
Esta serpiente, lo bueno que tiene, hay cosas buenas y malas. Cosas buenas, por ejemplo, el tema de patrones. Es la serpiente con más combos que hay, con más fases. Aquí no sé si se aprecia bien en la imagen, pero bueno, os dejaré alguna imagen más por arriba. También dejaré los cuidados. Es una serpiente el cual genéticamente se ha tocado mucho y hay muchos patrones a elegir. Podéis encontrar, yo creo que más de 5.000 seguro de fases. Podéis encontrar en el mercado y bueno, se hacen un montón de combos. El tema de genética es de las mejores para trabajar con ellas, o si te gusta el tema de genética. Saltándonos eso, si somos principiantes tampoco estamos buscando la genética, pero sí que es verdad que sepáis que hay muchos patrones a elegir y siendo siempre la misma serpiente. Cosas buenas, pues eso, la robustez que tiene esta serpiente en comparación, por ejemplo, a la boa. ¿Vale? La boa siempre pues, es más chiquitita, esto ya es más sensación de serpiente más grande, a ser una pitón. Por ejemplo, más cosas interesantes sobre ella, tampoco necesitan espacios muy grandes, como veis no son serpientes especialmente grandes y no necesitamos terrarios exageradamente grandes. Si podéis tener un terrario muy grande, siempre lo decimos, pues mucho mejor, pero en este caso pues se pueden mantener en terrarios relativamente pues que se pueden tener en un piso, ¿vale? Cosas en contra de la Piton Regius. El tema de la alimentación. Son animales que, por ejemplo, no tienen nada que ver con las que vienen después, que no dan problemas de alimentación. Para mí es importantísimo el tema de alimentación, que no den problemas los animales, porque finalmente te acabas agobiando cuando ves que tu animal no come. Pues esta es la reina en el tema. Se pueden tirar periodos de... Yo he tenido Regius que se han podido tirar más de medio año sin comer porque no le da la gana y no sea por nada, sino que hacen como unos ayunos voluntarios y dejan de comer. También es verdad que muchas veces en el tema de serpientes, y sobre todo en estas, les damos de comer demasiadas veces. Estas serpientes en la naturaleza no os penséis, es que no sé cuántas veces pueden comer, pero a lo mejor al cabo de un año pueden comer 8 veces, 9 veces y dale gracias, ¿vale? Es todo relativo, a lo mejor están en un sitio donde hay mucho roedor o hay más presas, pequeñas aves o lo que sea, que ellas estén en una zona que puedan cazar mucho mejor, que sea mucho más productiva y sí que comerán más veces, pero tendemos a darles de comer y yo soy el primero, pues siempre que hacemos una ficha, pues decir que se le tiene que dar una vez a la semana, sobre todo en babies, luego en adultos pues cada 10 días, 15 días, pero pensar que los animales en estado salvaje no se alimentan cada semana y a lo mejor una vez al mes o cada 2 meses y si suena la flauta, ¿vale? Pero bueno, saltándonos ese tema, pues bueno, es un animal, como digo, muy tranquilo, podéis tenerla, yo he tenido bastantes de ellas, para mí es mi predilección el tema de las Regius. Una serpiente que para principiantes es perfecta, si en vuestro país no está prohibida, pues adelante con ella, porque la verdad que os digo que es un animal que es perfecto para iniciarse, ¿vale? Ahora vamos a ir con otra. Bueno, otra serpiente que no podía faltar sería la falsa coral. La verdad que es una serpiente también, digamos, muy buena para la hora de empezar con serpientes, con ofidios. Es un animal relativamente tranquilo, no tan nerviosas como las que vienen ahora después. Bueno, la peculiaridad que tiene esta serpiente, como sabéis, la coral es una serpiente muy venenosa. Ella lo que hace es que, bueno, el nivel cromático que tiene la serpiente venenosa se lo adapta a ella para que los depredadores la dejen en paz y piensen que también es venenosa, pero pensar que esta serpiente no es nada venenosa. Creo que hay 25 especies ahora no lo sé, lo estoy diciendo de cabeza, de falsas corales. Por ejemplo, la Campbelli sería la idónea para empezar, ya que mide 1 metro aproximadamente. Luego estaría la Triangulum, que también está bien, que mide a lo mejor entre, no sé, 1,20 metros, 1,40 metros como máximo. Y luego está la Hondurensis, que digamos que es la más grande. He dicho 3, ¿vale? Para que más o menos sepáis que no todas las corales tienen el mismo tamaño, pero sí que es verdad, el temperamento más o menos todas son iguales. El temperamento, si les das un manejo a cualquiera de todas las que estamos hablando, no os dará ningún problema. Lo que os decía, el hondurensis puede llegar a medir hasta 2 metros. Lo único que
será más grande que las otras, que quedan un poquito más pequeñas, pero que luego lo que os digo, que si le dais manejo no habrá ningún problema. Aparte no son serpientes que os puedan hacer mucho daño, ya que sus bocas son pequeñas, aparte el grosor del cuerpo también es bastante pequeño. Con un manejo que sea, digamos, con un poco de cabeza no vais a tener problemas con ninguna de las serpientes que os puedas poner, ¿vale? Pues nada, cosas bonitas, pues eso, que parece una serpiente venenosa, no lo es. También son muy buenas comedoras, todas estas serpientes. Todas las variedades de Lampropertis es una variedad que come muy bien. Eso es algo, por ejemplo, que no tiene la pitombola, que te puede salir un animal que coma bien, pero como norma general muchas veces la pitombola pues eso, no come lo suficiente y nos preocupa bastante. Con esta no vais a tener problema y con las que vienen ahora todavía menos. Todavía son más voraces, yo creo, que con estas. Bueno, para mí también no podía faltar en la lista. Yo creo que es una serpiente espectacular. Pensar que los patrones, dependiendo la especie que cojáis o subespecie, varían un montón. Hay unas variedades chulísimas de color, no son todas iguales. Luego también hay híbridos, pero ya no vamos a entrar en el tema de híbridos. Pero bueno, que yo creo que tenía que estar y espero que os esté gustando el top que estoy haciendo. Ahora vamos a ir con otra. Bueno, en este caso estáis viendo la serpiente californiana. Esta sería la fase que se encuentra en estado salvaje, que sería rayitas, ¿vale? Con rayas, bandas, bandeado todo el cuerpo. Igual que estamos hablando, hoy en día existen un montón de fases y en este caso pues volvemos a las mismas. Hay un montón de fases de esta serpiente, la podéis encontrar con un montón de tonalidades. Cosas buenas de esta serpiente, por ejemplo, el hecho de que son súper voraces. No tendréis problemas a la hora de alimentarlas. Cosas en contra, por ponerles algo, pues eso, son un poquito nerviosas, pero hay gente que les gusta tener una serpiente que necesite un manejo, ¿no? Que la cojas y que se mueva, que a lo mejor no sea tan paradas como otras serpientes, como puede ser la pitón bola, que muchas veces se queda muy parada, o como podría ser la pitón, o sea, la boa de arena. En este caso es una serpiente que bueno, pues eso, que necesita un manejo y a medida que sean más grandes, tanto esta como la siguiente se hacen un poquito más tranquilas. En este tipo de serpiente es curioso, pero son serpientes que a la vez que van creciendo, las tonalidades de sus colores, muchas veces en otro tipo de serpiente, cuando se hacen más mayores, por así decirlo, los colores se le opacan, ¿no? Y pierden un poco el color. En cambio, en este tipo de serpiente es al revés. Bueno, seguimos por el vídeo, que la verdad que tiene un percance, que se ha caído el transformador del ordenador. Ya que hemos hecho este parón, deciros que os suscribáis al canal, que muchos de vosotros, pero un tanto por ciento altísimo de los que veis estos vídeos no estáis suscritos, y la verdad que ayudáis al canal si os suscribís, y no cuesta nada, es gratuito. Seguimos con el vídeo. Como os decía, el tema de la Lampropertis, a medida que van creciendo, no es como otras serpientes que pierden el color, sino que al revés, se potencian. El color cada vez es mucho más, digamos, más fuerte, y los colores son más vivos. Lampropertis es algo así como escudo brillante. Como sabéis, tengo las fichas de los cuidados. Aquí no estamos haciendo los cuidados de estas serpientes. Si queréis saber los cuidados, vais al canal y las buscáis, y tengo las fichas de todos los cuidados de las serpientes que estamos hablando. Pues nada, esta serpiente para mí también tenía que estar en el top. Deciros que, por ejemplo, en Canarias y en otros países es un animal invasor. Es un animal que la verdad se puede adaptar a casi cualquier clima que sea más o menos cálido, y bueno, hay que tener un poquito de cuidado. En muchos sitios está prohibido pues la venta de este tipo de animales, pero deciros que si no es el caso, es una serpiente que la verdad que para empezar es un gran animal, ¿vale? Sobre todo, una cosa que quiero puntualizar ya hablando sobre el tema: cuando tenéis animales, por ejemplo, como estos, o sea cual sea, nunca los soltéis en la naturaleza. Muchos de ellos no sobrevivirían. Otros, como pueden ser estos, en sitios cálidos, que a lo mejor, por ejemplo, como puede ser Canarias, que es un microclima, que siempre más o menos tiene unas temperaturas,
pues ahí sí que puede procrear y puede liarla bastante, como la está liando. Y sobre todo eso, animales cuando no los queráis, pues nada, se le dan a alguna asociación, os ponéis en contacto con alguna persona que tenga este tipo de animales y que pueda hacerse cargo de ellos, pero nunca los soltéis en la naturaleza, ¿vale? Seguimos con otra serpiente. Bueno, seguimos con esta es la serpiente rey mexicana. La verdad que para mí, también de las tops, a mí ya sabéis que todo lo que sean animales negros me llama muchísimo la atención. Quiero deciros que con alguna de estas especies quiero hacerme este año para el canal, ya veremos cuál será. Tengo alguna más o menos mirada. En este caso la serpiente rey se le llama serpiente rey porque son capaces de comer a otras serpientes, incluso en estado salvaje estas son capaces de comerse serpientes de cascabel, son inmunes al tema de su veneno una vez que lo ingieren. Luego, interesante de esta serpiente, por ejemplo, el hecho de que sea completamente negra, la verdad que bueno, es una parte que les hace muy atractivas, por lo menos ya digo, a personas como por ejemplo puede ser a mí, que los animales negros nos llaman mucho la atención, o animales oscuros, pues esta es una buena opción. Cosas en contra, es una serpiente bastante nerviosa, como os digo, nunca se puede generalizar, pero sí que es verdad que en animales baby son un poquito nerviosos, hay que darle manejo, medida que se van haciendo grandes y se acostumbran a ti, todas las especies, me voy a repetir, de las que estamos hablando, se hacen a nosotros y cada vez son más tranquilas, pero no es una serpiente que sea de un manejo tranquilo, sino al contrario. Sobre todo, tanto esta como la californiana, cuando vamos a meter la mano en el terrario, cuando están en sus espacios, habría que sacarla mejor con un gancho o de alguna manera para poder sacarlas del terrario. Cuando se sienten en su hábitat, en su territorio, suelen ser, digamos, un pelín más agresivas, pero son animales muy dóciles, vuelvo a decirlo, son serpientes que se empiezan con ellas. Cosas buenas de esta serpiente, el hecho de la comida. Son animales que raras veces te van a fallar una comida, son animales muy glotones, comen muchísimo. Cosas en contra, pues eso, a lo mejor eso, que son demasiado nerviosas y si empiezas con una de ellas, pues a lo mejor si no tienes manejo, pues te puede imponer un poquito. O yo voy a decir una cosa aquí en este momento, si eres muy principiante, lo mejor sería que cogieras una serpiente baby y a medida que se va haciendo contigo, que vaya creciendo contigo, quieras que no, el hecho de que tú la vayas viendo crecer no es lo mismo que cogerte esta, que a lo mejor, yo que sé, la compres con 1,30 m por decir algo, que ya es grande, y si eres novato, pues a lo mejor te da un poco de miedo al sacarla, pese a que no te va a hacer nada, son muy tranquilas dentro de su nerviosismo, pero no son agresivas, a lo que me refiero. Pero si te la compras pequeña, lo que hacemos es que ese animal va creciendo contigo, tú te vas haciendo a ella, aunque de baby son un poquito más nerviosas que de grandes, pero digamos que es como tu amiga, ¿no? Te vas creciendo con ella y te vas haciendo a su carácter y ya la vas conociendo, y a ver las pequeñas no las ves como una amenaza hacia ti, y eso es importante. Y bueno, más o menos sería como cualquiera de las otras que hemos hablado, animales que para empezar son perfectas, no te van a fallar comida, sé que son muy importantes. Y una cosa también sobre ellas, deciros que cuando las compráis, cuando son pequeñas, pueden tener manchas blancas, pero a medida que se van haciendo grandes, esas manchas van desapareciendo, sobre todo por la parte de abajo de la cabeza. En alguna parte del cuerpo pueden tener algún topo blanco, ¿vale? Pero sí que es verdad que normalmente eso, cuando van creciendo, las pierden. Cuando se hacen grandes y vemos que siguen teniendo manchas blancas, entre comillas, puede ser un híbrido con otra serpiente, aunque puede ser pura, pero normalmente cuando esas manchas se mantienen en el tiempo, cuando ya son, digamos, grandes, adultas, puede ser que haya sido un híbrido o que no sea pura 100%, ¿vale? Eso solo como anotación y como, bueno, para que lo sepáis. Vamos con otra serpiente. Bueno, y por último he dejado a la serpiente del maíz. Como digo, yo no quiero poner a una delante de la otra, sino dentro de todas las que hemos estado viendo, la que os más guste, por tamaño, por color, morfología, no sé, por muchas cosas os puede llamar mucho más la atención una que otra. En este caso, la serpiente del maíz
este es el color, digamos, en estado salvaje. Aquí también hay un montón de fases, son increíbles las serpientes del maíz, a mí me están llamando muchísimo la atención. Como os digo, tanto la de esta que sería la de estado salvaje es preciosa, ya es una serpiente muy bonita, y si luego os vais a fases, hay fases espectaculares. Digamos, si veis los top de serpientes fáciles, siempre os saldrá esta la primera, ¿vale? Siempre la gente, está y la Regius, siempre suelen poner estas dos, ¿vale? Sí que es verdad que una serpiente también nerviosa, eso sería la parte mala, entre comillas, que yo no la veo mala, sino que no es tan tranquila a lo mejor como otras, pero sí que es verdad que una serpiente muy dócil, raras veces te va a morder esta serpiente. Luego, una parte muy buena también es que son muy comilonas, no suelen fallar en tema de comidas, siempre sin generalizar, ya lo vuelvo a repetir, porque si no sé que a lo mejor hay gente que tiene alguna serpiente del maíz y me dice pues que la suya pues no come bien. Siempre hay dentro de como en nosotros o en cualquier especie, hay animales que comen más, otros menos, pero sí que es verdad que es una serpiente idónea para empezar. Tampoco son serpientes excesivamente grandes, están por debajo del 1,30 m, 1,40 m, 1,20 m, más o menos, incluso menos algunas. Por ahí va la cosa, no son excesivamente grandes. La verdad que en este top he intentado coger las que yo creo que son las más conocidas y más fáciles también de conseguir. Luego se podría hacer un top de también serpientes que se podrían tener para principiantes y no ser tan conocidas. Luego también es verdad que hay serpientes, por ejemplo, personas que no les gusta el hecho de darle ratones, hay serpientes insectívoras, hay serpientes que comen huevos, hay serpientes que comen pues solo, por ejemplo, lagartos, no sé. Hay una serie de otros grupos pero ya no serían tan para principiantes, sino que dentro del género de los ofidios, personas que a lo mejor el tema de darles un roedor, un pollo o animales que a lo mejor les pueden dar pena, pues que sepáis que también está la opción de animales que solo comen huevos o que solo comen insectos. Y por mi parte yo creo que nada más. Yo creo que más o menos ha quedado claro las serpientes para iniciarse. Si pensáis que tenían que estar algunas más, pues dejármelo abajo, que yo ya sabéis que suelo contestaros a todos, sobre todo aquí en YouTube os contesto a todos. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.